Es solo a María que Jesucristo revela este viaje secreto del alma. El Evangelio afirma que Pedro, el líder de los apóstoles, reaccionó explosivamente ante esta revelación. Pedro dice, ¿él realmente habló con una mujer sin que lo supiéramos? Todos tendremos que dirigirnos a ella y escucharla. ¿La prefirió a ella sobre nosotros? En el Evangelio, los apóstoles no hacen caso de la denuncia de Pedro y apoyan a María diciendo, si el Salvador la hizo merecedora, ¿quién eres tú para rechazarla? Lo significativo es que había un vínculo de tipo espiritual. María era considerada una persona con visión, una líder, alguien que tenía la capacidad para motivar a otros. Ese era su verdadero don. Ella comprendía la mente de Jesucristo y era capaz de comunicarlo a los otros. Este evangelio da una visión muy diferente del tipo de mensaje de Jesucristo y afirma a María Magdalena como la persona que comprendía ese punto de vista en una forma en que los otros discípulos no podían. Pero, ¿es este texto un verdadero evangelio? ¿El relato de un testigo presencial de lo ocurrido con María Magdalena? De ser así, el hecho podría cambiar la historia del cristianismo y revolucionar el papel de las mujeres en la iglesia cristiana. La clave reside en la antigüedad del evangelio. ¿Es más antiguo que los 4 evangelios tradicionales? ¿Pudo ser escrito por la misma María Magdalena? El Evangelio de María fue descubierto por primera vez en Ajmin, Egipto, en 1896. La datación por carbono revela que este texto fue copiado en el siglo V. Pero con los años, otros fragmentos del Evangelio de María han surgido en otras partes de Egipto y son mucho más antiguos. Nuevos adelantos tecnológicos pueden ayudar a precisar la fecha exacta, incluso de los fragmentos más pequeños del texto antiguo. El uso del microscopio de 3 dimensiones permite a los científicos concentrarse en los detalles que suministran pistas sobre su antigüedad. A este nivel de detalle, una muestra moderna de papiro no tiene ningún parecido con un texto antiguo. Si esto tuviera 2000 años, la superficie no sería tan brillante, sería más mate, porque las fibras estarían desgastadas y crearían una especie de pelillo en la superficie, casi como gamuza. Pruebas como esta ayudan a dar una fecha muy precisa de los fragmentos más antiguos del Evangelio de María. Fueron escritos aproximadamente en el año 200 después de Cristo. El lenguaje y el vocabulario también sugieren que el Evangelio de María fue escrito durante el siglo II y no durante la época de Jesucristo. Por lo tanto, es muy poco probable que María Magdalena escribiera el Evangelio que lleva su nombre. La mayoría de los estudiosos cree que fue creado por algún cristiano gnóstico durante el siglo II que quería invocar la autoridad del apóstol femenino. No sabemos quién fue el autor, pero muchos pueden imaginar que realmente es una voz femenina y que aquí se vislumbra una perspectiva de mujer. Puede perfectamente tratarse de una voz que aquí finalmente se escucha y que se ve sofocada en los otros evangelios. Tal vez aún más importante, el Evangelio de María revela una lucha de poder en la iglesia temprana sobre el papel de las mujeres. La idea misma del liderazgo de la mujer es algo muy emocionante en la historia del cristianismo temprano, y creo que el Evangelio de María es un testimonio de ello. Que María sea mujer y una líder es un concepto revolucionario para la iglesia temprana. El hecho de que pueda haber un Evangelio de María indica en realidad la existencia de gente como los gnósticos que eran mucho más abiertos a la inclusión de las mujeres como miembros con pleno derecho en la comunidad. Algunas de las personas de la Iglesia Ortodoxa emergente se quejaban de ello. ¿Quieres decir que mujeres administran los sacramentos? ¿Entre los gnósticos ordenan a las mujeres? Eso es una vergüenza. Pero los gnósticos no consideraban que fuera una vergüenza. Por eso el Evangelio de María concuerda perfectamente con el punto de vista gnóstico. En 1886, arqueólogos franceses que trabajaban en Egipto descubrieron una antigua tumba cristiana con un tesoro extraordinario. En las manos de un monje del siglo VIII había un libro llamado El Evangelio de Pedro.
Fue uno de los primeros evangelios perdidos en ser descubiertos. ¿Podría ser uno de los relatos perdidos sobre la vida de Jesucristo escrito por Simón Pedro, el líder designado de los apóstoles? De ser así, la historia del cristianismo podría cambiar, porque el Evangelio de Pedro cuenta una versión muy diferente de la vida de Jesucristo. Lo que se recuperó es muy valioso y emocionante. Es una historia temprana, pero es una historia alternativa. En el Evangelio de Pedro, los romanos son sorprendentemente agradables. Dice que Jesucristo no sufrió dolor alguno en la cruz. Pero hay una diferencia aún más asombrosa. El Evangelio de Pedro afirma revelar un testimonio presencial de la resurrección. Este es el único evangelio que tenemos que intenta contar la historia de lo que pasó durante la resurrección. Todos los evangelios bíblicos hablan de los resultados de la resurrección, que la tumba estaba vacía, pero no tratan de hablar del momento mismo de la resurrección. La descripción comienza en la tercera mañana después de la muerte de Jesucristo, mientras soldados romanos estaban de guardia ante la tumba del Mesías caído. El Evangelio de Pedro dice: la tumba estaba abierta, y los soldados lo vieron porque montaban guardia. Mientras explicaban lo que habían visto, vieron salir a 3 hombres de la tumba. Cuando salen, van sujetando a un tercero, supuestamente Jesucristo. Luego se oye una voz profunda que dice: ¿Han logrado predicar a aquellos que han muerto? La resurrección termina con Jesucristo y las otras figuras subiendo al cielo, dejando a los testigos oculares asombrados. El Evangelio termina afirmando que es un relato del testimonio presencial del apóstol Pedro. ¿Podría este libro ser realmente el trabajo del líder de los apóstoles? ¿Del primer papa? ¿Fue escrito al mismo tiempo o antes que los 4 evangelios tradicionales? ¿O fue un relato más tardío, una falsificación que intentaba hacerse pasar por el testimonio ocular de Pedro? La evidencia arqueológica es poco clara. La fecha del Evangelio encontrado en 1886 se estableció alrededor del año 700 después de Cristo, 7 siglos después de la muerte de Pedro. En otros sitios se han encontrado fragmentos aproximadamente del año 500 después de Cristo, tal vez demasiado distante para provenir directamente del apóstol. Son 14. Vamos a divertirnos armando este rompecabezas. Pero los primeros escritores cristianos mencionan este evangelio. Un obispo en lo que ahora es Turquía menciona el libro por su nombre cerca del año 190 después de Cristo. Es posible rastrear el evangelio hasta el siglo II, pero no antes. Lo más probable es que sea un texto de comienzos del siglo II. La razón por la que pensamos que es de esa época es porque usa material de los 4 evangelios existentes que ya teníamos. Las historias en el Evangelio de Pedro son tan similares a las de los otros evangelios que parece probable que fueran simplemente copiadas. Quien quiera que haya escrito este evangelio en el siglo II afirmó que era el trabajo del apóstol Pedro para darle una mayor autoridad. Ese era un procedimiento corriente en el mundo antiguo. Cuando algunas personas querían comunicar una idea que creían verdadera o importante para el movimiento cristiano temprano, no la decían con su propia voz, sino con la voz de alguien que ellos estimaban que tenía mayor autoridad que ellos. En ese sentido, el Evangelio de Pedro no era un relato real, sino una falsificación, aunque eso hace surgir un tema importante y perturbador. Si el Evangelio de Pedro es una falsificación, entonces los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan también lo son. No sabemos quiénes eran los autores, pero los libros estaban escritos en nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ellos eran los grandes hombres de la época. El asunto es que lo más probable es que no fueran escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que incluso los 4 evangelios tradicionales no fueron escritos por los apóstoles cuyos nombres llevan, sino por los seguidores de dichos apóstoles.
Si los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en realidad no fueron escritos por los apóstoles, ¿quiere decir entonces que el evangelio de Pedro o el evangelio de María pueden considerarse igual de auténticos? Los historiadores aún no tienen clara la respuesta, pero hay elementos en el evangelio de Pedro que sugieren que no es un testimonio ocular de nadie, y mucho menos del apóstol Pedro. La historia que narra contiene material altamente sospechoso. En la escena de la resurrección se afirma que Jesucristo y las dos criaturas angélicas ascienden hacia las nubes, y detrás de Jesucristo, en la tumba, se ve la cruz que habla. El Evangelio dice que se oyó una voz desde el cielo: ¿han predicado a aquellos que duermen? Y la respuesta viene de la cruz: sí. El Evangelio de Pedro es demasiado fantástico, con esos grandes seres que ascienden a los cielos y luego una cruz que habla. Es decir, eso es demasiado para que alguien lo crea, en especial si en la iglesia temprana querían ser sobrios y prácticos. Esa puede ser una razón por la que el Evangelio de Pedro no fue aceptado como tal cuando Constantino convocó el Concilio de Nicea. Sin embargo, aún quedaban grupos de cristianos devotos que consideraban que este libro era sagrado, lo suficientemente sagrado como para ser enterrado con un monje alrededor del año 700 después de Cristo. En especial me gusta la idea de un monje que se aferra a ese texto, no solo en esta vida, sino también en la próxima. El Evangelio de Pedro se descubrió en 1886 y fue uno de los primeros evangelios perdidos en descubrirse. Uno de los evangelios perdidos más recientes se descubrió solo en el año 2006, una escritura que despertó una controversia inmediata porque se atribuye al hombre que traicionó a Jesucristo: el Evangelio perdido de Judas. El descubrimiento de evangelios perdidos en el siglo XX cambió nuestra comprensión de la historia cristiana. Pero un nuevo evangelio perdido, descubierto recientemente, cuestiona los fundamentos básicos de las creencias cristianas tradicionales. En el año 2000, se recuperó un documento en papiro en una tienda de antigüedades de Egipto. Se cree que originalmente lo encontraron cerca de Nag Hammadi, donde se descubrieron los primeros evangelios gnósticos. Se le identifica como el Evangelio de Judas. De Judas Iscariote. Cuando salió a la luz, la publicidad decía que Judas era un héroe que había pasado de ser el traidor de Jesucristo, como lo dicen los evangelios bíblicos, a ser alguien elevado a los cielos porque simplemente cumplió con la voluntad de Dios. En la versión cristiana tradicional de la historia de la crucifixión, Judas entrega a Jesucristo a los romanos y es considerado un villano. Pero en este evangelio, la historia de la traición es convertida en una historia de sacrificio personal. En el evangelio, Jesucristo reconoce a Judas como el más sabio de los apóstoles. Realmente solo se trata de Jesucristo y Judas. Se considera que Judas es un discípulo muy especial. Él es quien recibe la iluminación y el que parece ser el más perspicaz en términos de quién es Jesucristo. Jesucristo dice que Judas solo entregará su cuerpo físico a los romanos. Su esencia escapará a la crucifixión y volverá al reino espiritual. Esta es una clara señal de que el Evangelio tiene raíces gnósticas.